Vamos a ver el día de hoy diagramas de cuerpo libre, conocido como DCL. Un diagrama de cuerpo libre es una gráfica en la cual se representa a través de un plano cartesiano las distintas fuerzas externas que actúan sobre un sistema o un cuerpo. Acá tenemos tres ilustraciones en distintos ámbitos, ¿sí?, que pueden ocurrir en la vida real. Vamos a tomar este de ejemplo y vemos que hay un bloque que está sobre una superficie, ¿sí?, una superficie horizontal. Entonces recordemos que todos los objetos por la fuerza de gravedad son atraídos hacia abajo. Esto es conocido como peso. El peso es una fuerza que se ejerce hacia abajo de cualquier objeto y no cambia su dirección o su sentido, que en este caso pues siempre irá hacia abajo. A esta le vamos a nombrar la letra W, que es de weight, ¿sí? Entonces, si el objeto ejerce una fuerza hacia abajo, recuérdense que por la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción, dice que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Significa que si este bloque ejerce una fuerza hacia abajo, alguien le va a devolver esa fuerza, que para este caso sería la superficie, que le devuelve la fuerza en sentido contrario, y a esta fuerza se le va a llamar normal. Se le va a llamar fuerza normal. La fuerza normal se representa con una letra ya sea N mayúscula o N minúscula. Entonces vemos que si este objeto está en reposo, no hay ninguna otra fuerza más que estas dos interactuando sobre el bloque. Tenemos la fuerza normal. La fuerza normal se caracteriza por ser perpendicular a la superficie. Es decir, que si acá está la superficie, para que sea perpendicular, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Y entonces vemos que acá se forma en esta parte un ángulo de 90 grados. Lo podamos ver mejor por acá. Entonces tenemos lo siguiente. Para poder hacer un diagrama de cuerpo libre es necesario pasarlo a un plano, ¿sí? En este caso, el plano cartesiano, compuesta por el eje X y el eje Y, para lo cual lo que tenemos que hacer es trasladar estos vectores hacia este plano. Entonces recordemos lo siguiente. Vemos que el peso va dirigida hacia abajo. Vamos a tomar esto como el centro, en este caso el centro de acá, y el peso va dirigida hacia abajo, ¿sí? El peso va hacia abajo, entonces lo voy a colocar de esta forma. Entonces sabemos que la normal actúa hacia arriba, entonces puedo escribirla o puedo dibujar el vector acá hacia arriba. Entonces, si se dan cuenta, pues ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre para esta figura. Estas dos fuerzas son las que interactúan en este bloque. Voy a colocarle las variables, en este caso la variable n y la variable w, ¿sí?, para que podamos identificarlos. El peso hacia abajo y la normal, que va ejercido hacia arriba, lo ponemos en el eje y positivo. Pasemos al siguiente diagrama, que se ve un tanto más complejo, pero la verdad es que siempre se toma la relación del anterior. Vemos lo siguiente: hay una masa sobre un plano inclinado y que está siendo jalada por otra masa M2. Acá lo que tenemos que hacer es separar las masas, es decir, dibujar distintos planos para cada uno de ellos, o distintas gráficas para cada uno de ellos. Entonces lo primero que vamos a identificar es que este objeto tiene tiene un peso que va dirigido hacia abajo, es decir, que no va a cambiar. Entonces el peso va dirigido hacia abajo. Definitivamente la posición del objeto no me va a cambiar la dirección del peso, siempre va a ser dirigida hacia abajo, no importa si el objeto esté inclinado. Entonces recordemos que también, si está sobre una superficie, la superficie debe ejercer una fuerza contraria, y esta es conocida como la normal. Entonces vemos, pero recordemos algo: la normal debe ser perpendicular a la superficie. ¿Qué significa esto? Que si la superficie es de esta forma, para que se forme un ángulo de 90 grados, la normal debería estar en esta dirección.
Entonces fue un tema que vimos anteriormente. Acá está la normal. ¿Por qué acá está la normal? Dado que acá está la superficie, y si tenemos este acá, vamos a formar un ángulo, perdón, de 90 grados con la superficie. Tal vez lo vamos a extender acá para que vean. En esta parte se forma el ángulo, y incluso lo puedo hacer de este lado, que se puede formar ese ángulo de 90 grados. Recuérdense que es respecto a la superficie, a esta parte de acá. Entonces ya no va a ser hacia arriba, porque la mayoría confunde y piensa que la normal siempre va dirigida hacia arriba, y no es así. Es dirigida de acuerdo a la superficie, ¿sí? En este caso, esta es la superficie, y perpendicular sería de esta manera, ¿sí? Ok, para que si quieren lo vamos a dibujar acá para que vean por qué yo les digo que es perpendicular a la superficie. Entonces, lo voy a dibujar por acá. Tengo esta línea, pues es la inclinación que tenemos acá. Y para dibujar la normal debe ser perpendicular. Si yo lo dibujo hacia arriba, voy a notar que acá no hay un ángulo de 90 grados, es un ángulo obtuso. Debe ser un ángulo de 90 grados. Entonces, para que sea perpendicular, la normal debe dirigida hacia esta dirección. Y acá pues ya voy a tener un ángulo de 90 grados. Entonces, recuérdense que la normal es perpendicular a la superficie, ¿sí? Ok, entonces podemos dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, pero tenga cuidado porque acá hay más fuerzas que están siendo ejercidas. Aquí hay otra fuerza, y la otra fuerza que se ejerce sobre este objeto es la fuerza que está haciendo que jala la cuerda, ¿sí? Y a esto le voy a llamar fuerza. Es una fuerza, o también conocido como tensión. Ustedes la pueden, si gustan, la pueden escribir como F sub T, ¿sí? Que significa fuerza de tensión. O algunos libros lo escriben con la letra T para indicar que es la tensión, ¿sí? Pero yo la puedo escribir como F sub T, que es la fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está siendo jalada, ¿sí? Hacia arriba. Por lo tanto, recordemos que si consideramos que en este objeto o en este sistema hay fricción, la fricción va a realizar una oposición en contra del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú jalas en una rampa, imagínate una rampa donde estás jalando una caja, no es tan fácil deslizarlo, dado que entre la superficie y la parte baja del bloque hay fricción, se genera fricción. Entonces al jalarlo es un tanto complicado poderlo hacerlo fácilmente. Como la fricción se opone al movimiento, y recordemos que al agregar más acá a este objeto, pues lo que va a provocar es que se va a ir subiendo. Entonces la fricción hace su trabajo en contra de la fuerza. Si la fuerza es hacia acá, la fricción lo va a hacer en sentido contrario, es decir, en esta parte. Y acá le puedo poner una letra F minúscula para indicar la fricción. Entonces ahora, si me piden dibujar un diagrama de cuerpo libre, puedo dibujar esto acá, ¿verdad? Entonces con sus colores puedo ir trazando. Por ejemplo, tengo el plano, pero recordemos acá una situación. Y acá se presentan dos situaciones. Si dibujo acá el peso, ¿sí? Veo que el peso no va a cambiar, el peso siempre va a ser a esta dirección. Luego aparece lo que es la fuerza de tensión, y la fuerza de tensión pues tiene componentes en el eje Y y en el eje X. Entonces acá lo puedo poner como Ft o F sub T, y vemos que a la dirección contraria pues actúa la fricción. Entonces puedo poner acá la fricción, y finalmente la normal que actúa hacia esta parte. Entonces puedo ver esta situación, ¿sí? Puedo poner esta situación. De esta forma se comportan en este vector. Por lo tanto, puedo encontrar componentes resultantes, ¿sí? Y componentes, en este caso, la componente resultante, y de la sumatoria de todas estas fuerzas. Ahora bien, hay otra manera de poder dibujar esto, porque a veces de esta posición
tendríamos que encontrar más variables porque tendríamos que encontrar las componentes de cada una de estas fuerzas. Ustedes el año pasado pues trabajaron vectores, entonces ya tienen esa noción de cómo trabajan los vectores, cómo se suman los vectores. Yo les recomiendo que podamos hacer lo siguiente, dado que a veces al dejarlo así pues se complica un tanto la situación. Para poder tener una mejor visual ante esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué les parece si esto lo hacemos girar de manera que esto coincida con este coincida con este y este coincida con este? Porque también lo podemos ir aplicando. Entonces, cuando yo les digo, esto significa dibujar un plano, ¿sí? Acá, de hecho, pues si yo extiendo acá esta parte, veo que formo una cruz y ese sería mi plano. Entonces puedo dirigir todo acá. Puedo poner que este es la F, la fuerza de tensión, ¿sí? La normal que actúa, para este caso lo voy a poner hacia arriba, ¿sí? Y vemos también que tenemos hacia esta dirección la fricción, ¿sí? La fricción, y finalmente tenemos el peso. Pero acá tengan mucho cuidado, el peso no lo podemos dibujar hacia abajo, ya que si vemos el peso no está sobre el eje el eje Y, sino que está entre el eje X negativo y el eje Y negativo. Entonces acá tenemos el peso. Podemos dibujar de esa forma, podemos hay diferentes maneras de hacerlo, pero digamos que una de recomendado podría ser esta. Incluso puedo yo descomponer al peso, puedo ir descomponiendo, ¿sí? Porque este tiene componentes en Y, pero también tiene componentes en X, ¿sí? Componentes en X. Y esta W pues la puedo trasladar acá para indicar que este vector es el peso. Y puedo ir teniendo sus distintas componentes. Entonces ya tengo acá el diagrama de cuerpo libre de esta figura. Pero observemos que también hay una masa 2. Esta es más sencilla dado que solo hay fuerza, es decir, que solo actúa la fuerza del peso que es hacia abajo. Vamos a poner acá. Pero hay una fuerza que está jalando este objeto. Y la fuerza que está jalando el objeto pues es conocido como fuerza de tensión. ¿Sí? Acá no es normal porque no hay ninguna superficie que lo esté empujando hacia arriba, sino que simplemente la tensión se está generando. Entonces puedo poner F sub T, que es la fuerza de tensión para esta otra figura. Entonces esta sería la masa 1 y esta sería para la masa 2. Entonces ya tengo dibujados los dos diagramas de cuerpo libre. Pasemos al tercer diagrama. En el tercer diagrama vemos que hay una pelotita colgado sobre una superficie. Lo que vamos a ver las fuerzas que interactúan acá. Recordemos que está el peso que va dirigido hacia abajo. El peso va dirigido hacia abajo. Entonces vamos a dibujar acá el vector peso dirigido hacia abajo. Vean que todos los que hemos trabajado, el peso siempre va hacia abajo, no cambia, ¿verdad? Al menos que hagamos este tipo de movimiento, que rotemos esto, entonces el peso al rotarlo, pues toma esta posición, que es la que tenemos acá. Entonces vemos lo siguiente, tenemos el peso hacia arriba, pero hay alguien jalando. Y esa fuerza es conocida como fuerza de tensión. Entonces vamos a dibujar la fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Y entonces ya tenemos dibujados los distintos diagramas de cuerpo libre para las diferentes figuras, ¿verdad? Recordemos pues, que este es el punto, el centro que vamos a ir tomando en cada uno de ellos. Entonces ya tenemos acá un diagrama de cuerpo libre para cada figura.